Pues Roberto, un auténtico placer y créeme que tus palabras entre estas cuatro paredes se han escuchado bastantes veces cuando me levanto, a lo mejor lo tengo a él desayunando, escuchando un vídeo tuyo, por mi parte también llevo bastante tiempo siguiéndote, pero en pro de tu comodidad y para el contexto situarlo al espectador, ahora mismo yo estaría entrevistando a un político, a un creador de contenido, a un activista. ¿Cómo te posicionarías ahora mismo? Bueno, yo la verdad es que intento no separar las cosas. ¿No? Yo acepto las cosas que hago y bueno, me da un poco igual cómo me autodenominen. El campo donde más trabajo es la divulgación, efectivamente, creo contenido. Y yo, pues, académicamente, yo ahora estoy con el doctorado, yo soy historiador, escribo sobre historia, colaboro en revistas, es un poco mi trabajo, pero es verdad que yo soy un agitador y me dedico, por lo que más conocido soy es por ello. Y no considero que sea una cosa, acepto, ¿no? Que la gente me vea como por el ámbito que me haya conocido, pues que me denomine como quiera. Yo la verdad es que yo me considero una persona, siempre lo digo, una persona de valores, haga lo que haga, y me gusta ser coherente con lo que pienso y con mi forma de ver el mundo. Y yo es lo que quiero que la gente vea de mí. Claro, como creador de contenido, que insisto, llevo bastante tiempo siguiéndote, 1 año y pico probablemente, he observado que en tu canal ha habido una especie de reconversión, o si más no, que en los últimos meses estás haciendo mucho énfasis en algo que también podemos ver aquí, que hablaremos después del libro, y es sobre el tema de la inmigración. En estos últimos 6 meses, último año, te has focalizado muchísimo en mostrar las problemáticas que pueda acarrear una inmigración masiva. ¿Por qué has decidido atajar este tema? En primer lugar, he empezado a subirlo al canal porque me he escrito un libro sobre ello, entonces es como optimizar un poco lo que hago. Pero yo soy una persona que cuando... Esto es muy ingrato además, porque hay mucha gente que dice, oh, qué razón tienes, pero hay muchísima gente que se dedica a escribir a las editoriales donde publico, a escribir a las revistas donde publico, a que no me dejen entrar en sitios, a boicotearme. Es decir, es bastante ingrato porque crea mucho odio de gente que ni siquiera sabe lo que dices. Pero yo creo que es un problema grave. A mí me acusan de, no, es que ya no te dedicas a las cosas de los trabajadores, ahora te dedicas a comprar los marcos de la extrema derecha, que la extrema derecha ya es todo y es nada. Y yo cuando hablo con la gente, yo vivo en un barrio obrero, en Leganés, en San Nicasio, y cuando yo hablo con la gente a pie de calle, yo hablo de los problemas que tienen ellos, y este es uno de ellos. Y además, no solo de los trabajadores españoles autóctonos, sino también de los inmigrantes. Yo cuando hablo con gente de Colombia, por ejemplo, entran en pánico de que sus hijos acaben en pandillas, de que sus hijos acaben delinquiendo por la calle, de influencias nocivas. Es decir, ellos también tienen las preocupaciones sobre el modelo migratorio, cómo se está adaptando aquí la gente, la masividad, la inmigración. Entonces, yo sí estoy tratando problemas que afectan al ciudadano de a pie y a los trabajadores especialmente. Sin embargo, la gente que está de súper revolucionaria y luego lo que hablan es de lenguaje inclusivo, de cupos, de que ahora ser mujer es un sentimiento, eso no le importa a Manolo, el de la ferretería. Le importa que su hija pueda salir a la calle, le importa que no la roben, le importa que en su negocio no le hagan nada. Eso es lo que le importa a Manolo, no lo que hablan en el gobierno, que es el gobierno progresista que vela por los trabajadores, o los sindicatos pagados por el gobierno, que son como una sucursal del gobierno. Eso no le importa a los trabajadores, ya lo han apartado de su vida. Y creo que el problema de la inmigración es una cuestión que no solo afecta ahora, sino que en los próximos años, lo estamos viendo en Francia, que están más avanzados, porque avanzado no es la palabra, en esta cuestión, en la cual hay millones de personas desarraigadas que precisamente por esa marginalización de esos barrios, esa degradación, cada vez hay más generaciones así, y están creando millones de personas que odian su país, que no se sienten del país, y que a la mínima pues pasan cosas como lo que está pasando ahora. Y yo aquí quiero hacer una reflexión bastante polémica. ¿Cómo puede ser que un sirio, que al final sí que era islamista, que decían que no, pero al final se ha demostrado que sí, cómo puede ser que cuando apuntan a bebés en un parque, la sociedad civil francesa no monte una insurrección, y cuando una persona, que además es un delincuente reconocido, que yo lamento mucho su muerte, y creo que no debería de haber muerto, pero mirad lo que están haciendo, están quemando colegios, están quemando bibliotecas, están quemando centros incluso de ayuda a inmigrantes que han aparecido quemados, están atacando, he visto una imagen icónica de empotando un coche en la puerta de un Lidl, ya me contarás, para robar, tiendas de lujo, y la gente diciendo que anarquía, destrucción y caos. Un país no se construye así ni puede desarrollarse, y eso es a lo que vamos aquí en España, y hay que tomar medidas para ello, y las medidas no es empeorarlo más y hacer fronteras abiertas como dice la gente de Sumar. Creo que ya es hora de plantear el problema, ponerlo en el centro del debate y tomar medidas drásticas para solucionarlo. Y yo voy a decir una cosa también, otra cosa un poco polémica. La gente dice, no, pero es que eso no se puede hacer porque, claro, los típicos complejos de blanco que tenemos aquí en España, bueno, y en otros países de Europa,
pero Bukele ha acabado con las pandillas en El Salvador. A mí hay cosas de Bukele que no me gustan y las critico, pero lo que hace, por ejemplo, con las pandillas, con el Estado, lo que está haciendo, es una cosa que tiene el apoyo mayoritario de la población. ¿Por qué? Porque están hartos y porque han visto que se puede. Entonces, si él puede hacerlo, nosotros podemos acabar aquí con los guetos, con las zonas no-go y con absolutamente todo. Pero hay que tener voluntad. Y yo creo que es lo que hace falta, que la gente abra los ojos, que deje sus complejos en casa y que empiece a analizar las cosas de frente. Y por eso saca este libro. Este libro es un análisis de por qué pasa esto y de cuáles son sus características. Hablo un poco de medidas, pero haré uno posterior con las medidas aparte, porque va a haber gente que no va a compartir mis medidas, pero sí puede compartir el análisis y sí puede darse cuenta de que hay un problema y que hay que hacer algo. Y yo lo que quiero es crear debate con este libro, por eso lo he dividido en dos. Claro, tú cuando hablas del análisis expones tu narrativa mediante datos objetivos, ¿no? Entonces yo te quiero preguntar, en el momento en el que esos datos son objetivos y entonces tu narrativa sería, por llamarlo de algún modo, irrefutable, ¿cómo puede ser que haya tanta gente que tenga este tipo de discurso de no repudiar lo que acaba generando una inmigración descontrolada, que ya en este momento en España probablemente no sepamos cuánta gente somos, y esto acaba afectando al ámbito social y también al ámbito económico? ¿Crees que es por una cuestión de bienquedismo o crees que puede ser también por una cuestión de que tengan miedo a las represalias de apuntar contra un colectivo o grupo, en este caso inmigrantes? Yo pienso que el tema de los datos, en primer lugar, aquí en España se falsifica mucho. Te voy a poner un ejemplo. El INE, el Instituto Nacional de Estadística, hay determinadas cosas que tienes que bucear durante horas para encontrarlas. Y luego, aparte, ves las tendencias, pero no ves la realidad. Ya te voy a explicar por qué. Por ejemplo, para la ONU, para calcular el número de inmigrantes, o otros países, para calcular el número de inmigrantes que hay en el país, lo calculan en base a los que han nacido fuera del país. Entonces, aquí en España tenemos un 16%. Según el INE tenemos un 12 y pico. ¿Por qué? Porque lo calculan solo a los que, según ellos, porque luego lo irregular, etcétera, no lo cuentan. Según ellos es los que no tienen la nacionalidad. Entonces nosotros tenemos menos de un 13, pero no es real, tenemos bastante más de un 16. Luego, también aparte de las nacionalidades, a gente que vive segregada, aunque nazca aquí, separada totalmente de nuestra sociedad, por el hecho de nacer aquí no tienen la cultura de aquí, y eso lo podemos ver en cualquier sitio. Entonces es otro problema. El tema de las entregas de nacionalidades, le han dado la nacionalidad a gente que no habla español. Una ONG te hace un papel de que eres analfabeto y que no puedes hacer los exámenes, y solo por el tiempo que has estado, si no has creado ningún problema, te lo dan. Pero es que no puede ser que el requisito para ser español sea estar sentado en una silla durante 10 años y ya te dan el DNI. Luego la gente dice, no, es que, otro ejemplo, el MIPEX, no, es que España es uno de los países donde más difícil es la nacionalidad, etcétera, ¿no? Porque te piden 10 años. Ya, pero hay una excepción de 2 años que, curiosamente, si miras en el INE, la mayoría de la gente, pero mayoría apabullante, la pide a los 2 años. ¿Por qué? Porque se acogen a esa excepción, porque son de Filipinas, de Brasil, de cualquier país de Hispanoamérica. Entonces, a partir de los 2 años la suelen conseguir. Y es una cosa que la gente no sabe. Y en el MIPEX la gente coge y dice, mira, este estudio desmonta todos los marcos de... Claro, y luego miras, lees el estudio y dices, ¿y la excepción? Claro, pero es que la excepción es la mayoría aquí. Entonces se están riendo de nosotros. Y así con todo. Hay mucha gente en internet que va desperta, sobre todo gente de las ONGs, y cogen, por ejemplo, para la delincuencia. Te dicen, no, es mentira, mira, te cortan la tabla, en vez de poner todos los años desde que han empezado a contarlo hasta ahora, te cortan la tabla y la dejan en la pandemia. ¿Qué pasa? Que claro, viene de 2009 muy arriba, pegó un bajón, volvió a subir, que estaba casi yendo a los máximos, y con la pandemia baja. Claro. Pero no dicen que es la pandemia, entonces te lo cortan y te ponen, mira, ha bajado la criminalidad. Y sin embargo, te metes en las ciudades como Madrid o Barcelona y es que ahora mismo están más que nunca, más que en 2009. O sea, entonces mienten. Ellos, en el momento en el que manipulan de forma intencionada, saben que la problemática es esa. Claro, pero es que para si ellos no rehuirían el argumento. Sí, pero es que para ellos no es una problemática. O sea, para ellos es estupendo y la inmigración masiva nos va a traer nueva gente a puestos de trabajo. Y esto es muy curioso porque aquí se ve que la izquierda, que, bueno, la del gobierno, que es como sistémica, y lo que son las patronales, aquí se dan la mano. Es decir, por ejemplo, en Huelva, Almería, etcétera, tienen la misma posición. Hay que traer gente, hay que regularla, porque en los puestos de trabajo no se cubren. Y claro, el otro día vi en Huelva que un chico español, que es jornalero, que estaba buscando ofertas de trabajo y encontró una y preguntó y pagaban una miseria, pero pagaban una miseria de que trasladarse de donde él está al sitio le cuesta más. ¿Qué pasa? Que es una oferta de trabajo hecha para que la gente viva en un poblado chabolista al lado. Entonces, ¿qué pasa? Que van andando. Entonces, como es gente que no tiene nada, pues acepta eso. Pero no es que no haya gente que no quiera trabajar, es que hay gente que por los derechos que se han conquistado en Europa, a nivel laboral, no quieren trabajar en un sistema que es prácticamente esclavista. Entonces, que la gente que traen aquí engañada de, esto va a ser el paraíso, llegan aquí y acaban en un campo hecho con hule.
las casas, y eso es lo que no puede ser. Entonces, ¿qué pasa? Que esa gente, cuando va mejorando, ¿qué pasa? Van pasando a todas las ciudades y a otros sitios y van trayendo gente nueva para que ocupe su lugar, y eso es vergonzoso. O sea, es una vergüenza.